My name is Vinnie Jones, and I'm gonna teach you a lesson you'll never forget. Si existe un demonio en el fútbol, ese es Vinnie Jones, el jugador más violento en la historia del fútbol, el verdadero carnicero del deporte, aniquilador de estrellas y destructor del juego. Vinnie desplegó un juego violento y agresivo a partes iguales. Apodado como el psicópata del fútbol, Vinnie no le tenía miedo a nada ni a nadie, capaz de plantar cara a los futbolistas más agresivos de la historia, y miembro del famoso Anfield apodado como The Crazy Gang. Jones fue temido por todo el mundo. Los futbolistas de otros equipos no querían acercarse a esa bestia. Si lo pillabas en un mal día, podías retirarte del fútbol. Y es que hasta los árbitros tenían miedo de este salvaje. Jugando como mediocentro defensivo, desplegó el juego del terror, intimidaba a sus rivales y hacía todo lo posible para que no se sintieran cómodos. Contundente, agresivo y muy disciplinado, Vinnie posee el récord de la amonestación más rápida en la historia de la Premier y es el segundo jugador con más expulsiones. Y es que Vinnie se convirtió en estandarte del fútbol inglés, además de actor de cine, apareciendo en más de una decena de películas. Prepárate, porque vamos a conocer a Vinnie Jones, el carnicero del fútbol. Janet. Molby lost the flight of the ball. Jones! That's a great strike for Chelsea. They haven't won on this ground in 55 years, and Vinnie Jones has got them off to an ideal start. Vincent Peter Jones nació en Watford en el año 65. Con tan solo 16 años se independizó con la ilusión de convertirse en futbolista profesional. Inició su carrera en el 84 en las filas del Wealdstone. Tras una temporada probó suerte en Suecia, hasta que en el 86 el Wimbledon de la primera división inglesa se hizo con sus servicios. El joven Vinnie se hizo rápidamente con un puesto en el once titular. Su juego duro y su valentía llamaban la atención, pero lo que le hizo saltar a la fama fue el tremendo marcaje que le hizo a la estrella del Newcastle, Paul Gascoigne. Su marcaje fue muy agresivo, hubo de todo, incluso un agarrón en sus partes íntimas. Sin olvidar la famosa frase mítica que le dijo al delantero: soy gitano, gano mucho dinero, te voy a arrancar la oreja con los dientes y luego la voy a escupir sobre el césped. Y es que tras ese partido, Vinnie fue apodado como el psicópata y su fama de tipo duro no dejaría de crecer. Con el Wimbledon permanecería 3 temporadas en las que se convirtió en estandarte del club. Allí formó parte de uno de los equipos más temidos que se recuerdan en la historia del fútbol. Junto a jugadores como Dennis Wise o Fashanu, fueron apodados como la Crazy Gang. En su estadio eran indestructibles, jugaban al patadón y psicológicamente hacían de todo para intimidar a sus rivales. Y la verdad es que lo conseguían. Siendo un club humilde, consiguieron estar todas las temporadas entre los 10 primeros. Y consiguieron algo histórico, ganaron la FA Cup del 88, superando al gran Liverpool en la final. Y es que ese equipo lleno de tipos duros logró un título, y Vinnie pudo disfrutar de conquistar su único trofeo como futbolista profesional. Gracias a esa copa, se convirtió en un auténtico icono del juego sucio, un tributo al rompehuesos, y es que todos los rivales le tenían pavor. Gracias a esta fama, el Leeds United lo fichó. En aquel entonces era un equipo de la segunda división inglesa, pero pagaban más que el Wimbledon, y Vinnie decidió aceptar el reto. Lo contrataron para impartir carácter y disciplina a sus compañeros, y según cuentan, Jones se lo tomó muy en serio, ya que en el primer entreno le propinó un golpe a uno de sus compañeros, y es que el nuevo líder del equipo ya había llegado. En su primera temporada en Leeds, se convirtió en un jugador muy importante, consiguieron ganar la liga y ascendieron a la Premier League, pero en su segundo año tuvo problemas con su entrenador, perdió la titularidad y decidió abandonar el club. Así fue como fichó por el Sheffield United y tras una temporada y media recaló en las filas del Chelsea. Con los Blues no jugó mucho, pero lo suficiente para conseguir batir un récord. Fue el de la amonestación más rápida en la historia de la liga. Nada más comenzar el partido, Vinnie le propinó una gran entrada al jugador del Sheffield, recibiendo la amarilla tan solo a 3 segundos de empezar. Tras 2 temporadas en Stamford Bridge, Jones decidió volver a sus orígenes. Fichó por el Wimbledon. Allí permaneció otras 6 temporadas llenas de todo tipo de agresiones. Su juego duro fue a más. Se convirtió en el mediocentro defensivo más agresivo de la historia, y hasta los jugadores con más carácter le temían.
Su violencia fue tal que la Asociación Inglesa de Fútbol tuvo que intervenir, le impuso una multa económica y amenazó al jugador con una sanción de por vida. Pero lejos de frenar a Vini, todavía explotaba más su imagen. Apareció en un documental sobre las entradas más salvajes del fútbol, y allí explicaba cómo hacer un piquete de ojos y cómo lesionar de por vida a un jugador. Evidentemente, todo esto ocurría en una época en la que el fútbol no estaba tan regulado, y Vini aprovechó su forma de jugar. En la temporada del 97 fichó por el Queen's Park Rangers. Únicamente jugó 7 partidos. La imagen de tipo duro le hizo saltar a la fama, tanto que un año después Vini decidía retirarse del fútbol para dedicarse al cine. Y así fue como en el año 99, tras 330 partidos como profesional y 38 goles, el jugador más salvaje que ha existido se retiraba del fútbol. Tras su etapa como futbolista, Vini apareció en muchísimas películas y en todas ellas protagonizaba el papel de tipo duro y agresivo que atemorizaba a todo el mundo. Esta ha sido la historia de Vinnie Jones, el jugador más agresivo y violento en la historia del fútbol, el jugador que intimidaba y atemorizaba a todos sus rivales. Y es que donde su técnica no llegaba, su fuerza lo hacía, y se convirtió en un icono de Inglaterra. Sorprendentemente, recibió 12 tarjetas rojas, retiró a 2 jugadores y causó estragos en decenas de equipos. No podemos decir que Vini sea una leyenda del fútbol, pero sin lugar a dudas, este personaje será recordado de por vida.